I know it's not your thing, No, I wouldn't miss it. you proud of your little girl? Acaban de conocerse noticias desgarradoras sobre la leyenda de Hollywood Val Kilmer. Seguro que ya has oído hablar de su muerte, pero a partir de ahora, la historia acaba de empezar de verdad. Su hija, Mercedes Kilmer, ha confirmado finalmente los devastadores rumores, y no ha podido contener las lágrimas. ¿Qué reveló? ¿Y por qué esto ha dejado a los fans de todo el mundo con el corazón roto? Quédese con nosotros, porque esta historia le hará llorar. Antes de sumergirnos en los desgarradores detalles de la vida de Val Kilmer, aquí va una pregunta para ti. ¿Eres fan de Val Kilmer? Comenta 1 para sí o 0 para no, a continuación. Siga mirando mientras nos adentramos en la trágica historia de Val Kilmer. Trágica muerte. Val Kilmer, el querido y extraordinariamente talentoso actor más conocido por sus legendarios papeles en Batman Forever, Top Gun y The Doors, falleció inesperadamente a los 66 años. Kilmer luchó contra un cáncer de garganta durante más de una década antes de fallecer en la comodidad de su hogar de Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos. Su espíritu permanecía intacto, a pesar de que su enfermedad había apagado en gran medida su voz, antaño poderosa, que había hipnotizado al público durante décadas. Kilmer, un tipo encantador, divertido y creativo, luchó con valentía contra un cáncer que le había arrebatado tanto y se negó a dejar que le definiera. En junio de 2019, el actor produjo el evento de la Fundación Toy Mania, que fue su última aparición pública. Los problemas de salud de Kilmer se hicieron públicos en 2015, cuando se le diagnosticó un cáncer de garganta. La enfermedad le afectó mucho al hablar y, tras una traqueotomía, perdió su voz natural. A pesar de estos problemas, persistió en su carrera en el cine. Incluso imitó su voz en Top Gun, Maverick utilizando inteligencia artificial, IA. Kilmer ha contado al público su batalla contra el cáncer en entrevistas y en su documental Val, de 2021. Muchos lo vieron como algo más que una estrella de cine. Era un luchador que nunca se rindió, y se sintieron inspirados por su historia de perseverancia, fe y fuerza de voluntad. El mundo parece un poco más oscuro por el fallecimiento de uno de los personajes más brillantes y enigmáticos de Hollywood, que ha fallecido hoy. Su hija revelación. Durante una reciente entrevista, Mercedes Kilmer rompió a llorar al hablar de los continuos problemas de salud de su padre. Entre sollozos y visible dolor, confirmó que el estado de Val Kilmer es peor de lo que se pensaba. Admitió que la salud de su padre está empeorando rápidamente y que su capacidad para comunicarse se ha vuelto más difícil que nunca. Incluso compartió que sus últimas conversaciones han estado llenas de amor, pero también de profunda tristeza. A medida que se difunde esta noticia, Hollywood y los fans de todo el mundo envían una avalancha de amor y apoyo. Muchos están desconsolados por la lucha de Val Kilmer, al que recuerdan como una leyenda del cine. Pero la reacción más conmovedora ha sido la de su hija, que hace todo lo posible por disfrutar de cada momento con su padre. Una larga y valiente batalla. Si está al tanto de las últimas noticias, seguramente sabrá que la salud de Val Kilmer no deja de empeorar. Val Kilmer ha tenido problemas de salud en los últimos años. La lucha de Kilmer contra el cáncer ha sido sincera y abierta, y parece que las cosas han empeorado recientemente. En este video repasamos su lucha contra el cáncer y su estado de salud actual. Poco antes de que se produjera Willow, fue expulsado del programa. Tanto los guionistas del programa como los espectadores quedaron desolados cuando se anunció, justo antes de comenzar la producción, que el personaje de Val Kilmer, M.A.D. Mardigan, no estaría en la serie Willow. El 30 de noviembre de 2022, la serie estadounidense de aventuras fantásticas Willow se estrenó en Disney Plus, marcando un esperado regreso al apreciado mundo de la fantasía. Estados Unidos es donde se produjo la serie de televisión Willow. Pero antes de fallecer, su vida fue aún más trágica. Infancia trágica. Nunca siguió adelante con su vida, ni siquiera tras el divorcio de sus padres. Val Kilmer y sus dos hermanos, uno un año menor que él y otro mayor, tuvieron el honor de ser criados por ambos padres hasta que él cumplió 9 años. Dado que marcó el inicio de un importante punto de inflexión en su vida, la decisión de divorciarse de los Kilmer en 1968 fue crucial. En consecuencia, los 3 niños acabaron bajo la custodia de su padre. Debido a las repercusiones del divorcio, Val tuvo un efecto duradero. Nunca se recuperó del todo de la confusión mental por la que pasó, ya que fue incapaz de procesar la separación de forma sana durante sus primeros años. Val se veía a sí mismo cada vez más distante y, a veces, invadido por la tristeza.
Aunque la relación con su padre fuera empeorando, cuando recordaba este periodo, veía que yo era callado, más reflexivo que extrovertido, y que mantuve una relación tensa con mi padre durante mucho tiempo. Tras la muerte del padre de Val Kilmer a mediados de los 90, los efectos a largo plazo del divorcio anterior se hicieron patentes. Este incidente marcó el comienzo de un periodo difícil para Val y su hermano mayor, Mark, que dio lugar a importantes discusiones mientras trabajaban en las dificultades de resolver los asuntos de su difunto padre. Existían diferencias significativas entre ellos. Resulta curioso que uno de los efectos positivos del divorcio se produjera poco después de la separación de los padres de Val. Para saber cómo hacer frente a los retos de su vida cotidiana, Val se interesó por el teatro, tomó clases de interpretación como resultado de esta nueva pasión, que le dio la oportunidad de alejarse quizá de las dificultades con las que lidiaba. Val Kilmer empezó a enfrentarse a los retos que encontraría en la industria de la interpretación cuando solo tenía 12 años. Retos y luchas de los primeros años de actuación. Cuando se analizan los retos de Val Kilmer, queda claro que sus primeras dificultades como actor se remontan a su adolescencia. En una interesante entrevista concedida en 1999 al programa de televisión At First Sight, que posteriormente se publicó en YouTube, Kilmer habló de las causas de los retos que ha tenido en sus actividades creativas. Cuando Kilmer se enfrentó a un momento crucial en el desarrollo de su carrera como actor, solo tenía 12 años. Desgraciadamente, en contra de lo esperado, el primer intento de Kilmer como actor no tuvo éxito. El actor relató su experiencia durante su primera audición, afirmando que no fue contratado porque careciera de las habilidades requeridas, sino más bien porque le resultaba difícil encarnar plenamente el papel. Este problema de compromiso, característico del estilo de interpretación metódica de Kilmer, salió a la luz en un memorable episodio en el que aparecía en un anuncio de hamburguesas. Kilmer tenía solo 12 años cuando acabó trabajando en el plató de un anuncio de hamburguesas, lo que en aquella época era una empresa muy poco importante para un joven actor. Sin embargo, incluso en esa etapa tan temprana, su compromiso con su carrera siguió siendo su máxima prioridad. Kilmer era incapaz de creer en las hamburguesas que su personaje pretendía promocionar de forma genuina, así que decidió valientemente abandonar el plató. La incapacidad de Kilmer para conectar realmente con las motivaciones de su personaje fue el obstáculo que le impidió ofrecer una interpretación genuina. Kilmer ya había cursado varios años en una escuela de arte dramático, lo que le proporcionó la base para desenvolverse con éxito en las complejidades de la industria de la interpretación. Aún era bastante joven, lo que le permitió hacerlo. Sin embargo, incluso con estos conocimientos y una creciente conciencia de sí mismo como actor, Kilmer no consiguió el papel de niño en el anuncio de hamburguesas, que trataba de la prematura muerte del hermano de Val Kilmer. Val Kilmer atravesó un importante punto de inflexión en su vida al comienzo de su andadura en la industria de la interpretación, que marcó el inicio de un viaje apasionante. A los 16 años, Kilmer logró una hazaña única al ser admitido en la renombrada Juilliard School of Acting de Nueva York. Miles Davis, Robin Williams, Kelsey Grammer, Christopher Reeve y otros conocidos exalumnos de Juilliard destacaron el logro de Kilmer y subrayaron la importancia de su hazaña. Sin embargo, Kilmer estaba a punto de embarcarse en este capítulo transformador cuando se produjo una terrible tragedia que alteró el curso de su vida en adelante. El hermano pequeño de Kilmer, Wesley, 12 meses menor que Val y también cineasta en ciernes, era una de las figuras más significativas de su vida. A pesar de que a Wesley le habían diagnosticado epilepsia, Val le tenía en gran estima. En una entrevista concedida al New York Times, Kilmer afirmó que su hermano era un artista brillante y un genio que alcanzaría una fama comparable a la de otro director de cine, como George Lucas o Steven Spielberg. La víspera del ingreso de Val en Juilliard, sufrió un horrible ataque epiléptico, una tormenta eléctrica cerebral que puede apoderarse del cuerpo y provocar la inconsciencia. El día en que Val debía comenzar sus estudios en Juilliard, tuvo lugar este suceso histórico. La terrible muerte de Wesley, que se cayó a la piscina de su familia, fue la culminación de este horrible suceso. En una sincera entrevista con el Times, Kilmer declaró: "No volví realmente a la Tierra hasta unos 2 o 3 años después de la muerte de mi hermano". Kilmer estaba profundamente afectado por esta notable pérdida. La alusión musical que utilizó para expresar sus emociones estaba extrañamente exenta de hierro. I'm Sick of Sad Without a Sense of Feeling de Nickelback es una canción que relacionó con su experiencia.
Kilmer publicó una conmovedora foto de sí mismo con sus hermanos Mark y Wesley en las redes sociales durante un periodo de autorreflexión en 2019. El pie de foto decía, yo y mis perfectos hermanos Mark y Wesley. Esta pieza sirve de homenaje tanto a la perdurable fuerza de los lazos familiares como al significativo impacto que Wesley tuvo en la vida de Val, incluso mientras seguía una carrera como actor. Sus obsesiones hicieron que Val Kilmer se derrumbara. Como señaló Val Kilmer en una entrevista concedida a The Telegraph en 2004, parece un protagonista aunque sea un actor de carácter. En la película de Oliver Stone The Doors, 1991, Kilmer era la elección perfecta para interpretar al perturbado pero cautivador Jim Morrison. Kilmer era el candidato ideal para el puesto por ese contraste entre su aspecto y sus pensamientos. La biografía ofrece un análisis exhaustivo del ascenso de Morrison al estrellato de la música rock y su brusco declive hacia el abuso de drogas, que finalmente desembocó en su prematura muerte a la edad de 27. A medida que se desarrollaban los desacuerdos con Stone sobre la dirección de la película durante las tumultuosas horas en el rodaje, su personaje de diva empezó a tomar forma. La imagen de Kilmer como perfeccionista empezó a solidificarse durante estos tiempos, aunque su retrato de la problemática relación de Troubadour con The Doors recibió elogios. Stone describió el estilo de comunicación de Kilmer como impulsado por sus pensamientos más íntimos y que a veces no se da cuenta de cómo sus palabras pueden llegar a los demás. Stone dijo esto de forma amable. Esta información fue facilitada durante una entrevista que Esquire le hizo en 2005. El compromiso inquebrantable de Kilmer con su oficio produjo ocasionalmente tensiones en sus relaciones con sus coprotagonistas. La actriz Caitlin Oyene, que participó en el proceso de audición de Doors, dijo que Kilmer la abofeteó durante una audición rebelde. Según O'Brien, que describió el incidente a BuzzFeed News en 2017, Val Kilmer tiró de mí y me sacudió cuando llegué a la habitación, lo que me hizo caer al suelo. Esto llevó a Oyene a presentar un informe policial preliminar por agresión, que finalmente condujo a un acuerdo de $24,500. Se descubrió que Oyene, Stone y Kilmer habían firmado un acuerdo de confidencialidad que les prohibía revelar las acusaciones. Luchas y vida personal. Sin embargo, la historia de O'Brien fue rebatida por Risa Bramán García, que estuvo presente en el incidente y actuó como directora de casting de la película, quien afirmó que era excesivamente dramática. Terminó trágicamente. El matrimonio de Val Kilmer terminó. Val Kilmer conoció a la actriz Joanne Whalley mientras trabajaba en la película de acción y aventuras Willow, dirigida por Ron Howard y estrenada en 1988. Su matrimonio fue el resultado de un espacio profesional compartido que se convirtió en amor. La pareja dio la bienvenida al mundo a un niño llamado Jack y a una hija llamada Mercedes. Sin embargo, esta historia de amor terminó amargamente y no resistió el paso del tiempo. El matrimonio fracasó y se divorciaron en 1996. Según algunos informes, Whalley sospechaba que Kilmer le era infiel. Durante la turbulenta época del matrimonio de Kilmer con Whalley, hubo sospechas de que podría haber tenido una aventura con Cindy Crawford, la famosa supermodelo. Cuando el matrimonio llegó a su fin, su conexión salió finalmente a la luz. Más tarde, Kilmer pensó en la ruptura de su matrimonio y atribuyó parte del estrés a su firme dedicación a interpretar a Jim Morrison en The Doors. Kilmer utilizó el método de actuación para meterse de lleno en el papel, viviendo como el perturbado rockero durante buena parte de un año. Su matrimonio fue tenso en parte debido a su inquebrantable devoción por su trabajo. Cuando Whalley presentó a Kilmer un documento de divorcio mientras trabajaba en el rodaje de La Isla del Doctor Moreau, de John Frankenheimer, los trámites de divorcio dieron un giro extraño. Moreau, de John Frankenheimer, los trámites de divorcio dieron un giro extraño. Se hicieron famosos en Hollywood a raíz de los problemas de su matrimonio, y Frankenheimer expresó abiertamente su descontento. Incluso llegó a decir, nunca volveré a trabajar con Val Kilmer y nunca subiré al Everest. No solo John Frankenheimer detestaba públicamente trabajar con Val Kilmer. El director de La Isla del Doctor Moreau, John Frankenheimer, no ha sido el único en expresar abiertamente su desaprobación por tener que trabajar con Val Kilmer. Kilmer se ha ganado la reputación de ser uno de los actores más difíciles de tratar en la historia de la industria cinematográfica estadounidense. Esta reputación se fomentó a lo grande. En 1996, Entertainment Weekly publicó un artículo titulado Val Kilmer hace enemigos en Hollywood. El titular del artículo decía, muchos en Hollywood son reacios a trabajar con él, independientemente de lo grande que pueda ser la retribución en taquilla.
Es importante comprender que en 1996 Kilmer ya se había convertido en una leyenda del cine que no caería en el olvido. Su reputación como actor muy solicitado se cimentó gracias a sus interpretaciones en películas aclamadas por la crítica como EAT, en la que coprotagonizó con Robert De Niro y Al Pacino, Batman en Batman Forever, su impecable interpretación de Jim Morrison, su interpretación de Doc Holliday en Tombstone, y su icónico papel de Iceman en Top Gun. A pesar del éxito económico de la película y de la aclamación generalizada de la crítica, la imagen de Kilmer como desagradable director de plató acabó eclipsando sus logros. El genuino compromiso de Kilmer por hacer su mejor trabajo creó la contradicción que nos ocupa. Sin embargo, a pesar de su inquebrantable concentración, los problemas interpersonales surgían con regularidad fuera de la pantalla. Según IndieWire, Kilmer admite con franqueza: "Me he comportado mal". El documental Val ofrece una mirada al interior de la admisión de Kilmer de su problemático pasado. Algunas personas han respondido a mi conducta inusual y a mi audacia. Continúa en la siguiente frase describiéndose a sí mismo como un ser humano con espíritu de payaso, a la vez que perspicaz e inteligente. Durante la crisis financiera de 2008, la propiedad de Val Kilmer sufrió daños. Durante una exitosa carrera caracterizada por éxitos como EAT y Batman Forever, Val Kilmer realizó una importante inversión inmobiliaria a mediados de los 90. Al final, esta inversión resultó ser agridulce. El conocido actor compró un extenso rancho en el condado de San Miguel, Nuevo México, que incluía más de 5,000 acres. Este enorme rancho, antes conocido como Fort Lightning cuando estaba en manos de otra familia, incluía un tramo de 6 millas a lo largo del río Pecos, amplias tierras de pastoreo para los animales y una variedad de edificios, incluyendo casas de campo y cabañas. Kilmer también hizo sus pinitos en el negocio de la hostelería con un hostal en la finca durante un tiempo, después de hacer declaraciones despectivas sobre la población local. Sin embargo, fue todo un reto conseguir la aprobación para tal fin. En cambio, Kilmer empezó a tener problemas financieros en 2006, el mismo año en que reveló que debía al Servicio de Impuestos Internos $500,000 en impuestos. Kilmer trató primero de disipar las preocupaciones sobre su situación financiera ofreciendo la venta de una porción de 1,800 acres del rancho por $18 millones. Si este esfuerzo resultaba infructuoso, optó por vender una parcela más pequeña de 1,000 acres con 3 casas de huéspedes. La casa se cotizó originalmente por $12 millones, pero a los pocos meses, el precio se rebajó a 9 millones. En última instancia, Kilmer tuvo que tomar la difícil decisión en 2011 de vender una parte considerable de su apreciado rancho, con un total de 5,028 acres, por un total de $18,5 millones. El hecho de que primero sugiriera un precio de $33 millones por la mayor parte de la región es muy significativo. Kilmer creía que el terreno era su pequeño pedazo de paraíso, pero la venta le dejó con solo 14 acres de lo que una vez fue una enorme finca, lo que cambió drásticamente su relación con ella. Luchó contra el problema del aumento de peso durante mucho tiempo. A finales de la década de 2000, Val Kilmer, que había sido el epítome de la buena forma física en los papeles de Iceman y Jim Morrison, había sufrido una metamorfosis significativa. Luchaba contra el aumento de peso típico de la mediana edad y una complexión poco refinada. Los medios de comunicación, sobre todo los periódicos y tabloides, no tuvieron miedo de criticar este cambio y lo denunciaron sin piedad. Un titular del Daily Mail de 2007 en el que se afirmaba que Val Kilmer había pasado de interpretar a Batman a hacer de Fatman era un excelente ejemplo de la insensibilidad. El artículo que lo acompañaba incluía una foto infantil y degradante de Val Kilmer junto con citas ofensivas como: donde antes se veía un six-pack en el pecho de Val Kilmer ahora se alza lo que parece más bien una gran barriga cervecera. En los años siguientes, sin embargo, Kilmer se embarcó en una búsqueda para recuperar su bienestar físico. Según fuentes de Yahoo Entertainment, Kilmer comenzó esta transformación mejorando su alimentación y dando largos paseos por la playa cercana a su casa de Malibú, California. Sus esfuerzos empezaron a dar fruto en los 10 años siguientes, y acabó perdiendo bastante peso. A pesar de ello, los medios de comunicación, como es su costumbre, no pudieron resistirse a hacer algunas sutiles insinuaciones desde un punto de vista alternativo. El demacrado Val Kilmer revela una figura dramáticamente encogida mientras compra en Levi's en Malibú. Tan duras críticas se hicieron en el contexto de un hombre de 55 años que había adelgazado con éxito y alcanzado un peso saludable. Según un titular de ejemplo que apareció en el Daily Mail en diciembre de 2014,
Val Kilmer ha tenido relaciones con varias mujeres, y las echa de menos a todas. Viaje de relaciones. Los comienzos y los finales han sido temas recurrentes en la trayectoria sentimental de Val Kilmer, que surgió por primera vez cuando sus padres se divorciaron, cuando él aún estaba en la escuela secundaria. A lo largo de su vida, este tema ha ido surgiendo. El flujo y reflujo de las relaciones sentimentales persistió en los años 80, cuando Kilmer mantuvo una relación con la célebre Cher. Por aquel entonces, era la novia de Kilmer. Aunque Cher ya era conocida y le separaban 13 años de edad. Kilmer, que por aquel entonces estaba en la cúspide del estrellato, reveló este hecho en sus memorias I'm Your Huckleberry. Cher estará en tu corazón y en tu memoria para siempre cuando haya logrado su objetivo. Al igual que sus verdaderos amigos, su amor y lealtad nunca se desvanecerán. Tras la ruptura de su matrimonio con Joanne Whalley, la madre de sus hijos, Kilmer entabló una relación sentimental con la modelo Cindy Crawford, que añadió otro capítulo a su historia romántica. Sin embargo, el corazón de Kilmer sufrió un impacto irreparable tras su breve relación con la actriz Daryl Hannah. Su vínculo se hizo más profundo mientras trabajaban juntos en una película en 2001, y estaban lo bastante cerca como para visitar la propiedad de Kilmer en Nuevo México. Aunque siempre te he querido, Neil Young, me temo que ahora te odio. Expresó la profundidad de su angustia interior en su libro escribiendo, Dios sabe que he sufrido dolores de corazón, pero Daryl fue con diferencia el más doloroso de todos. Este comentario aludía a la inminente boda de Hannah con el conocido músico, con quien se casó en 2018. Su ruptura tuvo un impacto duradero en el paisaje mental de Kilmer, como demuestra el hecho de que su diagnóstico de cáncer le llevara a una bifurcación filosófica. La mayor parte de la vida de Val Kilmer había estado marcada por sus propias decisiones, y había sido una combinación de buena y mala suerte, retos y decisiones. Su postura filosófica, que compartió con el New York Times, es que el diablo envía una limusina aunque Dios quiera que caminemos. Este punto de vista coincide con su postura filosófica. Al mismo tiempo, Kilmer se enfrentó a otro tipo de desafío en 2014. Empezó a experimentar dificultades para tragar más o menos cuando estaba actuando de gira. Durante este tiempo, se alojaba en la casa de invitados de Cher cuando ocurrió un incidente sorprendente. En sus memorias, Kilmer describe como en una escena de la película El Padrino, se despertó de repente y empezó a vomitar sangre por toda la cama. Recuerda otra experiencia en la que siente falta de vigor, visión borrosa y sangre goteando por su cuerpo. Dado que Kilmer impugna el diagnóstico proporcionado por el personal médico tradicional, que lo identificó como cáncer maligno de garganta, el relato se vuelve un poco confuso en este punto. Su consejero espiritual le aconsejó que rezara para alejar sus sentimientos de miedo. La decisión de Kilmer de rechazar el consejo médico tradicional estuvo en parte influida por su fuerte compromiso con la ciencia cristiana. Sin embargo, su salud se deterioraba rápidamente, lo que provocó un conflicto entre su fe en la curación divina y las apremiantes peticiones de su hijo Jack y su hija Mercedes de buscar soluciones médicas más concretas. Un punto de conflicto era su creencia en la curación sobrenatural. Nos enfrentamos a sus apasionadas súplicas, y Kilmer, que era notoriamente testarudo, se vio obligado a tomar una decisión que tendría profundas consecuencias para su propia vida. Val Kilmer lucha contra su enfermedad a puerta cerrada. Al final, Val Kilmer cedió a las exigencias de sus hijos, ninguno de los cuales compartía las convicciones científicas cristianas. Declaró en una entrevista al New York Times que no deseaba someter a sus hijos al inmenso miedo que experimentarían. En 2014, Kilmer se sometió a una intervención quirúrgica para arreglar su instrumento vocal, que se encontraba en mal estado. Dijo, habría tenido que marcharme, y simplemente no quería estar sin ellos. Tras la intervención, le sometieron a varias sesiones de quimioterapia y radioterapia. Los médicos me electrocutaron toda la garganta, dejándola seca como un hueso, declaró, describiendo con precisión la intensidad del tratamiento. Tras la intervención, tuvo que depender de una sonda de traqueotomía que le provocó disnea y le obligó a utilizar una sonda de alimentación. Según The Hollywood Reporter, el atronador barítono característico de Kilmer se ha reducido a una raspa. En la canción I'm Your Huckleberry, Kilmer expresó el profundo efecto de su pérdida de dominio vocal, lamentando que lo que una vez fue mi alegría y mi alma se ha convertido en una lucha cada hora. En este momento, soy incapaz de influir en el instrumento sobre el que tenía perfecta autoridad. La hija de Kilmer, Mercedes, sufrió un grave accidente tras ser atropellada por un coche y sufrir una cicatriz que se extendía a lo largo de su pierna.
La serie de acontecimientos, ya de por sí lamentable, empeoró con este terrible giro de los acontecimientos. Acabó en el hospital después de que su padre también fuera hospitalizado. A Jack, el hijo de Kilmer, se le saltaron las lágrimas mientras cuidaba de sus camas y le contaba a THR lo disgustado que estaba por el estado de las cosas. Y allí estaba yo, rodeada de estos dos individuos, sintiéndome fatal y disgustada. Estuvo a punto de perder la vida a causa de un cáncer de garganta que también le impedía hablar. Hoy en día, el mundo conoce bien la valiente batalla de Val Kilmer contra un cáncer de garganta casi mortal, además de suponer un grave riesgo para su vida. Este aterrador suceso le arrebató su voz única y reconocible, crucial para su identificación, especialmente para papeles como el de Jim Morrison en The Doors. Su lucha contra el cáncer y su legado. Según el Orlando Santano, una de las principales razones por las que Kilmer fue elegido para el papel de Morrison fue su destreza como cantante, que aparece de forma destacada en la película. En 2017, Kilmer tomó la decisión de celebrar públicamente su victoriosa batalla contra el cáncer participando en una sesión de Rather Ask Me Anything. Decidió emplear la intrigante frase curación del cáncer. Parade afirma que la verdad de este proceso de recuperación implicó someterse a quimioterapia y 2 traqueostomías durante un periodo de 2 años. A partir de 2015. Estas terapias subrayan el carácter riguroso y arduo de la lucha de Kilmer contra el cáncer, así como la gravedad de la enfermedad que tenía que erradicar. Incluso en el verano de 2021, Kilmer admitió suavemente que aún se estaba recuperando, lo que subraya el impacto duradero que tuvo en su audaz viaje. Para Val Kilmer, el mundo es un lugar solitario y sin amor. A pesar de que Val Kilmer ha sido uno de los actores de Hollywood más conocidos durante los últimos 40 años, a lo largo de su vida ha existido un trasfondo de soledad estremecedor. Según People, Kilmer reconoce que experimenta la soledad todos los días, un hecho que se describe en su libro I'm Your Huckleberry. Kilmer admite que no ha tenido novia en 20 años, lo que le hace sentirse aún más solo. Esta falta de pareja romántica se hizo aún más evidente durante su batalla contra la enfermedad, cuando tener un compañero cercano podría haber cambiado significativamente el curso de los acontecimientos. A pesar de ello, el actor encontró consuelo en el proceso de fortalecer sus lazos con sus hijos a lo largo de las generaciones. Además, sus hijos desempeñaron un papel clave en la creación del documental Val, que ofrece una visión más íntima de su vida y de las dificultades a las que se enfrentó. Tener que trabajar en algunas de sus películas más conocidas era algo que Val Kilmer odiaba. La trayectoria de Val Kilmer en la industria cinematográfica ha sido un variado tapiz de acontecimientos, que van desde momentos emocionantes hasta una profunda insatisfacción con películas concretas. Muchos consideran que su papel de Jim Morrison en The Doors es la cumbre de su carrera como actor. Kilmer ha recibido elogios por esta interpretación y ha recibido aplausos por su perfecta interpretación de la condenada estrella del rock. Kilmer se mostró agradecido por la oportunidad de trabajar en la película EAT, que considera un gran logro. Durante una sesión de Rather Ask Me Anything, en el centro de Los Ángeles, relató con elocuencia momentos especiales como cuando Robert De Niro y él intercambiaron sonrisas sin palabras y cuando Al Pacino le abrazó como a un hermano mayor. También añadió algunos recuerdos increíbles. La experiencia fue extraordinaria, desde practicar frases mientras se disparaban potentes rifles de asalto hasta besar a Ashley Judd. Por otro lado, Kilmer tuvo que enfrentarse a retos en la industria cinematográfica. Expresó su disgusto en el acto y se comparó a sí mismo con una marioneta vestida de murciélago, demostrando un marcado contraste en sus pensamientos para Batman Forever. La publicación británica The Daily Mail tomó imágenes del descontento de Kilmer con el papel. Lo mismo ocurrió con su temprana aversión al papel de Iceman en Top Gun, que reveló en sus memorias I'm Your Huckleberry. En ellas admitió que el guión le parecía absurdo y que intentó fingir su audición, pero se sorprendió al ser elegido para el papel. Los sentimientos encontrados de Kilmer hacia estas películas arrojan luz sobre la compleja relación que un actor mantiene con los papeles que definen su carrera a lo largo de su vida. El trágico documental Val fue producido con la ayuda de los hijos de Val Kilmer. El singular documental Val, estrenado por Amazon Studios en 2021, ofrece un acercamiento a la vida y carrera de uno de los actores más erráticos de Hollywood, Val Kilmer. La sinopsis de la película pinta un cuadro vívido y distinto. Val Kilmer, uno de los intérpretes más erráticos de Hollywood, ha documentado su vida y sus habilidades en el cine. Ha acumulado cientos de horas de material, desde vídeos caseros que hizo con sus hermanos hasta el tiempo que pasó en papeles icónicos para superproducciones populares como Batman y Top Gun.
En su casa hace películas tanto independientes como comerciales. Crudo y profundamente inventivo, este documental ofrece una mirada genuina a lo que significa ser artista. En él se describe una vida vivida al máximo, el uso de metraje tanto privado como público, que permite al público ver la vida de Kilmer desde diversas perspectivas. Es una característica clave que distingue a Val de las películas anteriores. La voz utilizada en el documental suena bastante parecida a la de Val Kilmer, y parece contada en primera persona. Sin embargo, un sorprendente descubrimiento revela que el orador es en realidad el hijo de Kilmer, Jack. La revelación se convierte en una celebración de los efectos de la batalla de Kilmer contra la enfermedad, que le costó su voz única. Este descubrimiento da más profundidad a la historia, ya que demuestra los efectos del cáncer. Jack y su hermana Mercedes tuvieron un papel clave en el desarrollo de Val. Cada uno de ellos desempeñó un papel importante. Además de ser los protagonistas del documental, participaron activamente en el proceso de revisión de las más de 800 horas de metraje que había grabado su padre. No solo contribuyeron a la creación de la película, sino que también desempeñaron un papel importante en el propio documental, ofreciendo sus propias perspectivas sobre la vida de Kilmer. Están demostrando que son una familia dedicada a mantener y promover el legado de su gran padre promocionando la película comercialmente. Esta devastadora actualización ha dejado a los fans recordando la increíble carrera y vida de Val Kilmer. Pero ahora queremos que nos lo cuentes tú. ¿Cuáles son tus recuerdos favoritos de Val Kilmer y su legendaria carrera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las noticias sobre famosos, las novedades de Hollywood y los homenajes emotivos, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por vernos y hasta la próxima.